Muy bien, jóvenes, entonces continuamos. Recuerden que estamos mirando los métodos de factorización, ¿verdad? Y que hace poco estábamos mirando lo que es el método de factorización por factor común. Muy bien, entonces vamos a resolver un ejercicio más. Aquí, por ejemplo, tenemos el polinomio ax más ay menos az. Y en este polinomio nos están pidiendo que lo factoricemos. Claro, para poder factorizarlo vamos a utilizar el método de factor común. Aquí es más sencilla la factorización. ¿Y por qué? Bueno, porque si ustedes observan en el polinomio anterior tenían coeficientes numéricos y en este caso no hay, miren. O sea que el coeficiente aquí sería un ax, un ay y menos un az, o sea 1, 1, 1. Entonces no hay que calcular el factor común, ¿verdad? En esos coeficientes, sino que simplemente hay que observar las variables. Por ejemplo, ax más ay menos az. Y si ustedes notan, el factor común en ellas es a y a. Entonces, ¿qué hacemos? Esa a la sacamos del paréntesis. Miren, a por ax, pero esta a está fuera del paréntesis, solo copiamos x. Más ay, pero esta a ya está fuera del paréntesis, entonces solo copiamos y. Menos az. Y entonces esta a ya está fuera del paréntesis, entonces solo copiamos la z. O sea que el resultado de la factorización del polinomio ax más ay menos az es a por x más y menos z. Y eso es todo. Bien sencillo. Muy bien. En el ejemplo 3.3 nos piden que factoricemos el polinomio 5ab más 5ac más 2b más 2c. Y en este caso, si ustedes notan, aquí hay 4 términos. Pero ¿qué sucede? Tengo 5ab, 5ac, 2b más 2c. Miren, ¿qué sucede? Pues en los 4 términos no hay términos en común. O sea, digo, por ejemplo, aquí está 5a, 5a, pero acá no hay a, miren, ni 5. Entonces no tienen, o sea, los 4 términos no tienen nada en común, los 4 términos. Pero ¿qué sucede si nosotros agrupamos? O sea, miro estos dos, a ver qué tienen en común. Por ejemplo, tienen el 5 y tienen la variable a, o sea, 5a. Y si miramos a estos otros dos, tienen el coeficiente 2 en común. O sea que podemos agruparlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agruparlos en parejas, en este caso. O sea que vamos a agrupar 5ab más 5ac. Miren, por eso lo escribimos de color rojo. Y vamos a agrupar positivo 2b y positivo 2c. Por eso están con color rojo, ¿verdad? Estos están con color negro, perdón, y estos con color rojo. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, decíamos que el factor común en los coeficientes es 5. Y el factor común en las variables de estos dos es a. Entonces, los agrupamos. Esto va a ser igual a 5a por. Ahora, ¿qué nos quedaría? Este 5a ya está fuera del paréntesis, solo me queda b. Más. Este 5a ya está fuera del paréntesis, solo me queda c. Copiamos la c. Cerramos paréntesis. Más. El factor común de 2b y 2c, ¿cuál es? Es el 2, ¿verdad? Entonces sacamos ese 2 del paréntesis. Tengo 2b, pero este 2 está fuera del paréntesis, copiamos b. Más. Sacamos este 2 del paréntesis y solo me queda c. Ahora, si ustedes observan, los binomios que están dentro del paréntesis son iguales, miren. B más C, B más C. Entonces, el resultado de la factorización es bien sencillo. Solo vamos a agrupar 5a más 2, miren. Nos quedaría 5a más 2 y copiamos b más c. ¿Por qué? Porque b más c se convierte en un factor común de ellos dos, ¿verdad? Entonces, en este caso, este es el resultado de la factorización, jóvenes. 5a más 2 por b más c. Muy bien. El procedimiento para factorizar por agrupación de términos, ¿cuáles son? Paso número 1. Agrupar términos de manera que tengan un factor común, que fue lo que hicimos al inicio. Por eso es que estos dos los copiamos en color negro y estos dos en color rojo. Miren, ¿por qué? Porque estábamos indicando que los estábamos agrupando los términos que tenían un factor común. Acá decíamos que el factor común de estos dos era 5a y el factor común de estos dos era 2, ¿verdad? Luego factorizar cada grupo, fue lo que hicimos acá. Miren, factorizamos estos dos. El factor común era 5a y ¿qué nos quedó? 5a por b más c. Y luego factorizamos este también, el factor común era 2 y nos quedó b más c.
Y luego dice aplicar la propiedad distributiva, que es lo que hacemos al final. Propiedad distributiva, ¿verdad? O sea, b más c, nos queda aquí, y agrupamos 5a más 2. Entonces, ese es el resultado de la factorización, y estas son algunas indicaciones para poder factorizar utilizando agrupación de términos, ¿verdad? Perfecto, y entonces en la sección número 3 vamos a proseguir con lo que es la factorización por tanteo. Y en la factorización por tanteo vamos a usar el producto de dos binomios con un término común en sentido contrario. O sea que al tener x a la 2 más ab por x más ab va a ser igual a x más a por x más b. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo 3.4 nos piden que factoricemos x al cuadrado más 5x más 6. En estos casos ustedes pueden ver que hay tres términos, 1, 2, 3. Aparte grado 2, grado 1 y grado 0, o sea, está ordenado de forma canónica, o sea, de grado mayor a grado menor. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer inicialmente es calcular la raíz cuadrada del primer término, o sea, del primer término vamos a calcular la raíz cuadrada de x a la 2, que va a ser x. ¿Por qué? Porque se cancela el símbolo radical con el exponente. ¿Y qué va a pasar con este x? Esta x va a ser el primer término de cada binomio, o sea que me queda x y x. Ahora, aquí hay un trinomio, hay tres términos. Ahora, primer término, segundo término. ¿Qué signo tiene? Positivo. Entonces, el signo del segundo término solo lo copiamos en el primer binomio, lo copiamos aquí. Luego, el signo del segundo término, que es más, por el signo del tercer término, que es más. Entonces, más por más, más. Lo copiamos acá, miren. Recuerden, el signo del segundo término, primer término, segundo término es más, solo lo copiamos. Ahora multiplicamos el signo del segundo término por el signo del tercer término, o sea, más por más me da más, lo copiamos aquí. Entonces, como los signos son iguales, vamos a buscar dos números que sumados me den 5 y que esos mismos dos números multiplicados me den 6. Dirán ustedes, pero por ejemplo podría ser 4 y 1, ¿por qué? Porque 4 más 1 son 5. Ah, pero ¿qué sucede? 4 por 1 son 4, no son 6, entonces no podrían ser 4 y 1. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si vengo y digo, bueno, los números son 3 y 2? ¿Por qué? Porque 3 más 2, 5. Miren, segundo término me da 5. Sumado, ¿verdad? Y el tercer término me da 6. 3 por 2, 6. Aquí está. Entonces los números son 3 y 2. Ahora, recuerden esto. En el primer binomio siempre se va a colocar el mayor y en el segundo el menor. O sea que el resultado sería x más 3 por x más 2. O sea, este es el resultado de la factorización del polinomio x al cuadrado más 5x más 6. Inciso B, factorice x al cuadrado más 7x más 12. Vamos a factorizar este polinomio. Recuerden, calculamos la raíz cuadrada del primer término. El primer término es x a la 2. Y la raíz cuadrada de x a la 2 es x, ¿verdad? Entonces esa x la copiamos en el primer binomio y en el segundo binomio, que sería el primer término de cada uno de ellos. Ahora, el signo del segundo término. Primer término, segundo término tiene el signo positivo. Entonces más. Y ahora multiplicamos el signo del segundo término, que es más, por el signo del tercer término, que es más. Más por más me da más. Entonces, como los signos son iguales, miren, más y más, lo que vamos a hacer es buscar dos números que sumados me den 7 y que esos mismos dos números multiplicados me den 12. Dirían ustedes, bueno, 5 y 2, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué 5 y 2? Porque 5 más 2, 7. Pero ¿qué sucede? 5 por 2 son 10. Entonces no pueden ser 5 y 2. Entonces buscamos el segundo término que sumados me den 7. 4 más 3, 7. Aquí están. Y que del tercer término multiplicados me den 12. Tercer término, 4 por 3, 12. Aquí están, miren. O sea que los números son 4 y 3. ¿De acuerdo? Pero, recuerden ustedes que en el resultado, en el primer binomio, siempre en el primer binomio vamos a colocar el mayor. Y en el segundo binomio vamos a colocar el menor. ¿El mayor de los dos cuál es? Es 4, ¿verdad? Y el menor es 3. Entonces sería x más 4 por x más 3. Perfecto, jóvenes. Entonces, vamos a continuar. En el ejemplo 3.5 nos piden que factoricemos, siempre utilizando tanteo. Tenemos x al cuadrado menos 5x más 6. Recuerden, vamos a calcular la raíz cuadrada del primer término, o sea, de x a la 2. Y la raíz cuadrada de x a la 2 es x. Esa x se convierte en el primer término de cada binomio, o sea, x y x. Ahora, en el primer binomio vamos a colocar el signo del segundo término. Primer término, segundo término, menos. Entonces ese menos solo lo copiamos.
y luego multiplicamos el signo del segundo término por el signo del tercer término, o sea, menos por más, menos. Ahora pueden ver ustedes menos y menos, o sea, son de igual signo siempre. Entonces, como son de igual signo, vamos a buscar dos números que sumados me den 5 y que esos mismos dos números multiplicados me den 6. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, podrían decir ustedes 4 y 1, 4 más 1, 5, pero 4 por 1, 4. Entonces no podrían ser ellos. Pero, ¿qué sucede si vengo yo y digo, bueno, que el segundo término sumados me den 5, 3 más 2, 5. Y que del tercer término, que es 6, multiplicados me den 6, 3 por 2, 6. Ah, ahí sí. Entonces sucede que los números son 3 y 2. Pero recuerden ustedes que en el resultado siempre en el primer binomio voy a colocar el mayor y en el segundo el menor. O sea que el resultado sería x menos 3 por x menos 2. O sea que x menos 3 por x menos 2 es el resultado de la factorización del polinomio x al cuadrado menos 5x más 6. Trabajando un inciso más, un ejercicio más, tenemos x al cuadrado menos 10x más 21. La raíz cuadrada de x a la 2 dijimos que siempre va a ser x, ¿verdad? Entonces x y x. Ahora, el signo del segundo término, primer término, segundo término, menos. Luego multiplicamos el signo del segundo término por el signo del tercer término, o sea, menos por más, menos. Son de igual signo, entonces como son de igual signo, vamos a buscar dos números que sumados me den 10 y multiplicados me den 21. ¿Cuáles serían esos dos números? Vamos a ver. Podrían ser 6 y 4, ¿verdad? 6 más 4, 10. Pero que multiplicados me den 21. ¿A qué es igual 6 por 4? A 24, entonces no podrían ser ellos, ¿verdad? Ahora, si digo que son 7 y 3, 7 más 3, ¿cuánto es? Son 10, ¿verdad? Ahí sí. Entonces acá los tenemos, miren, 7 y 3. Pero lo comprobamos acá, que el segundo término sumados me den 10. O sea, 3 más 7 igual a 10. Ahí están. Y que también estos mismos dos números multiplicados me den 21, que es el resultado del tercer término. Entonces sería tercer término 3 por 7, 21. Aquí los tenemos. Y recuerden ustedes que si en el primer binomio se coloca el mayor y en el segundo se coloca el menor, ¿verdad? Muy bien. En el ejemplo 3.6 nos piden que factoricemos el polinomio x al cuadrado menos 5x menos 6, siempre utilizando tanteo. Recuerden, calculamos la raíz cuadrada del primer término, o sea, la raíz cuadrada de x a la 2, que es x. Luego esa x va a ser el primer término de cada binomio, x y x. Ahora, el signo del segundo término, primer término, segundo término, menos, ¿verdad? Y luego multiplicamos menos por menos, da más. ¿Miren? O sea, el signo del segundo término, que es menos, por el signo del tercer término, que es menos. Menos por menos, más. Como son de diferentes signos, vamos a buscar dos números que restados me den 5. Esto es diferente a los que hemos trabajado anteriormente, miren, porque los anteriores siempre eran de igual signo, aquí son de distinto signo. Entonces, como son de distinto signo, menos y más, vamos a buscar dos números que restados me den el segundo término, que sería 5, y multiplicados me den el tercer término, que sería 6. ¿Cuáles serían esos números? Bueno, segundo término, restados me den 5, 6 menos 1, igual a 5. Y que multiplicados me den 6, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, al multiplicarlo sería 6 por 1, 6. Entonces, en este caso, pues, simple. Recuerden, siempre en el primer binomio se coloca el mayor de los dos. Los dos números son 6 y 1. Entonces, en el primer binomio iría el 6, ¿verdad? Y en el segundo iría el 1. O sea que sería x menos 6 por x más 1. Y ese es el resultado de la factorización del polinomio x al cuadrado menos 5x menos 6. ¿De acuerdo? Recapitulando, miren. Por ejemplo, la raíz cuadrada de x a la 2 es x. Solo copiamos x y x. Luego, el signo del segundo término, menos. Luego multiplicamos el signo del segundo término por el signo del tercer término. O sea, menos por menos, más. Como son de diferentes signos, entonces vamos a buscar dos números que restados me den 5. O sea, 6 y 1. ¿Por qué? Porque 6 menos 1 es 5. Y que multiplicados me den 6. 6 por 1 es 6. Entonces, en el primer binomio colocamos el mayor de los dos. Sería 6 en el primero y 1 en el segundo. O sea que el resultado de la factorización del polinomio x al cuadrado menos 5x menos 6 es x menos 6 por x más 1.